al respecto del tejido conectivo. Voy a realizar un pequeño como resumen que me permita explicarle, resumir lo que vimos en la clase pasada y tal vez complementar alguna cosa, ¿no? Primero voy a dejar instalado esto porque se está demorando mucho. Y ya, la idea es que alguien apague eso mientras, o le cierre la pantalla. ¿Quién puede? Para ocupar esta parte de la pizarra en el resumen que quiero hacer. Ya, esto es el resumen, para que vayan también participando. O apágalo nomás. Eso, ya. Gracias. Ya. ¿Qué hablamos de tejido conectivo? Porque ahora los prácticos que vienen son de tejido conectivo. Nos va a servir como información para. Primero, que los tejidos conectivos, ¿cierto? A diferencia de los epitelios, son tejidos en donde la matriz extracelular es abundante. ¿Se acuerdan ustedes que pusimos que el tejido conectivo estaba formado por células, ¿verdad? Y que estas células era posible subdividirlas en dos poblaciones. ¿Cuáles eran estas? Las células fijas y las migratorias, ¿sí? En algunos textos de esto hay discrepancia en tratar a unas como de un grupo o de otro, ¿sí? Por ejemplo, los plasmocitos. Algunos dicen, son migratorios, otros los tratan como población fija, por ejemplo. Bueno, la fija más famosa, el fibroblasto, porque es una célula típica del tejido conectivo y además que tiene esa capacidad como de diferenciarse. Por ejemplo, ¿en qué? ¿En qué se puede diferenciar? En adipocito. Se puede convertir en una célula tipo muscular lisa y se convierte en un miofibroblasto, ¿ya? En un tuyo fibroblasto igual, pero significa con capacidad contacto. Bien, y dentro de las migratorias también hay uno que puede ser catalogado en los dos tipos. El macrófago. El macrófago es una célula migratoria porque tiene la capacidad desarrollada de desplazarse por movimientos ameboides, ¿no? Emitiendo pseudópodos. Y con esta capacidad de arrastrarse, de incursionar en distintos tipos de tejido, recorrer el cuerpo, explorar, se le considera también una célula barrendera, porque el macrófago, como parte del sistema inmune, tiene muy desarrollada la capacidad de fagocitosis y por lo tanto es una célula capaz de ingerir bacterias, de ingerir células tumorales, restos celulares, células envejecidas, por ejemplo, limpiar los tejidos. Por ejemplo, cuando alguien se hace un moretón y porque se produce una hemorragia en donde la sangre no tiene salida, se queda acumulada entre medio de los tejidos y podemos ver a través de la piel un moretón, es porque abajo, ¿cierto?, hay sangre derramada. ¿Cómo se limpia esa sangre? Los macrófagos son los que van limpiando. Claro, mañana no lo tengo. No, o sea, si a alguien le dan un puñete en el ojo, mañana no va a estar la mancha, el moretón. Va a seguir
un mes puede ser, en que va desapareciendo lentamente, porque los macrófagos van limpiando aquí el derrame, ¿ya? Bueno, pero hay macrófagos fijos. Esos que andan barriendo tienen la capacidad de, si encuentran algún antígeno, presentarlo a los linfocitos CD4, por ejemplo, y ahí se activa la respuesta inmune. Pero hay macrófagos fijos que son típicos de un órgano, de un tejido. Examinábamos piel, pero no nos detuvimos a buscar macrófagos en la piel, en la epidermis. Hay unas células llamadas células dendríticas o de Langerhans, que son, no confundir con los islotes del páncreas, células de Langerhans, que son macrófagos de la epidermis. Están ahí, a nivel del estrato espinoso, y se mueven, se desplazan entre los queratinocitos buscando antígenos. ¿Sí? Tenemos células de polvo en el pulmón, son macrófagos del pulmón, que andan allí en el alveolo. Y esos macrófagos, entre otras cosas, son los responsables de ingerir partículas, por ejemplo, de humo, que uno inhala y llega hasta la intimidad del pulmón. O sea, producen limpieza. Tenemos macrófagos en el hígado, las células de Kupffer, ¿ya? Tenemos macrófagos en el hueso, eso los mencioné, los osteoclastos. Así que tenemos macrófagos en el tejido nervioso, la microglia. Las famosas microglias son macrófagos del tejido nervioso. Se me escapa alguno, puede ser. Ya, pero hay macrófagos fijos, que serían esos que mencioné. Ahora, para que tengan cuidado entonces en denominar si esta es fija o migratoria, por favor, repásenlo porque lo puedo preguntar. Se puede venir un quiz de tejido conectivo. Y ahí así, en vez de interrogar a cada uno, interrogo de esa manera. Bueno, células. ¿Qué más tiene? Tiene matriz extracelular. Y dentro de esa matriz extracelular, ¿por qué en las diapos yo presenté uniones estrechas, uniones adherentes, uniones oclusivas? Porque parte de esa matriz la componen proteínas que son integrales de membrana, pero que tienen dominios tanto citoplasmáticos como extracelulares. Y esos dominios extracelulares forman parte de la matriz, ¿no? La fibronectina, una proteína integral de membrana que ayuda a conectar con la lámina basal, con la laminina, ¿ya? Entonces, también esas proteínas forman parte de la matriz extracelular. Y aquí tenemos entonces denominadas fibras y la sustancia fundamental, ¿ya? El componente orgánico, pero eso significa que también le incorporamos agua y sales minerales. Dentro de las fibras, 2. Dentro de la sustancia fundamental, 3 tipos de moléculas. Recordemos, ¿cuáles serían las fibras? Colágeno, ¿cierto? Que era la proteína más abundante, y fibras elásticas. Fibras de colágeno y fibras de elastina, ¿no? Y dentro de la sustancia fundamental tenemos los GAGs, los glicosaminoglicanos, que se componen de aminoazúcares, ¿no? La glucosamina, la galactosamina, por ejemplo. Y son moléculas, son carbohidratos especiales, ¿no? Carbohidratos derivados, así se clasifican. Luego tenemos los proteoglucanos, que es una mezcla de proteínas con los anteriores, con los GAGs. Y después tenemos las glucoproteínas o glicoproteínas. Esos 3 grupos: la fibronectina, la condronectina, que vamos a hablar a continuación, es una glucoproteína.
El ácido hialurónico, un GAX. El agrecan, sindecan, proteoglucano. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los componentes. Y ahora, ¿cómo uno puede clasificar los distintos tejidos conectivos? Bueno, por ejemplo, hagamos este ejercicio. Hay distintos tejidos conectivos, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí, a ver, estos componentes. Células, vamos a poner aquí fibras y vamos a poner aquí sustancia fundamental. Por lo tanto, todos los tejidos conectivos tienen esos tres condimentos. De tal manera que si yo empiezo a estudiar un tejido conectivo, pongo como ejemplo acá, tejido conectivo, a ver, díganme uno. A ver. Pero tejido conectivo... Ah, ya, laxo. Tejido conectivo laxo. Este tejido es el que tiene de los tres componentes más o menos los tres equilibrados. Si yo quiero estudiar células conectivas, tengo que irme al tejido conectivo laxo. Bueno, ¿y dónde voy a encontrar tejido conectivo laxo? Bajo los epitelios. Como ya los epitelios los ubicamos más o menos, siempre que me voy a un epitelio y veo bajo la membrana basal, debiera haber allí lo que se conoce como corion. No el anexo embrionario corion, que lo van a estudiar prontito, ¿no? Sino que se le llama corion a aquel colchón de tejido laxo en el cual se apoya un epitelio. Y a partir del cual el epitelio logra la nutrición. Porque van a haber capilares en ese tejido conectivo del cual los nutrientes van a difundir hacia el epitelio. Por lo tanto, aquí podríamos decir, ¿tiene células? Sí, abundantes células. ¿Tiene fibras? Sí, también, de todos los tipos. ¿Ya? Dos más, tres más significa más que dos más, ¿sí? ¿Y sustancia fundamental amorfa? Claro que tiene también, ¿ya? Por lo tanto, es un tejido, si vemos esta fórmula que nos ayuda como a discernir, a tomar como un panorama, sí, el tejido laxo es más celular que otros tejidos conectivos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde encontramos esto? Bajo el epitelio. ¿Dónde más? A ver, algo que conocen, una vellosidad intestinal. ¿Cierto? ¿La conocen? Que es ese pliegue que hay de la mucosa del intestino. Bueno, cada vellosidad intestinal está rellena de tejido conectivo laxo. En otras palabras, la lámina propia, que es el que compone la mucosa del intestino. La mucosa es epitelio, lámina propia. Eso es. Y esa lámina propia, esa capa mucosa del intestino está con tejido laxo, rellena de tejido laxo. Así que ahí, si uno quiere buscar plasmocitos, se va ahí. Quiere buscar células cebadas, ahí. ¿Ya? Quiere buscar macrófagos, ahí. Fibroblastos, ahí. O sea, linfocitos, ahí. La variante de células, como tiene muchas, es el tejido ideal para estudiar. Y también fibras, pues si quiero ver fibras, voy ahí al laxo. ¿Ya? Bien, la otra variante, tejido conectivo denso. Bueno, si me dice que es denso, es porque lo que abunda en el denso son las fibras. Y aquí entonces yo voy a poner más. Ahí, en fibras. Ya las células van a ser menos. ¿Ya? Menos. Y la sustancia fundamental va a quedar entre los pocos espacios, ¿cierto? Le puedo poner dos más. Ahora, ¿qué tejido conectivo denso conocen? ¿Cuál conocen? Hablen fuerte para que pueda escuchar.
que es relacionado con la clase. Nicolás. Oye, si no me tomo la colación, me sube la glicemia. Es como increíble. Si no como, me sube. Ya. ¿Mm? Ya. Ese es denso, dice. Bien. Bueno, hay denso que se llama irregular. Y han visto ustedes denso irregular. El tejido que rodea las glándulas sudoríparas, el tejido que rodea las glándulas sebáceas, estoy poniendo referentes que ya conocen, ese tejido que está ahí rodeando, que se ve muy rosado, intensamente rosado, desordenado, eso sí, es el tejido conectivo denso irregular que forma la dermis. ¿Ya? Por lo tanto, el tejido conectivo denso que está ahí en la dermis de la piel tiene estas características. Se llama tejido conectivo denso irregular, desordenado, porque el colágeno forma haces de colágeno, pero en todas direcciones. ¿Ya? Esas direcciones tienen algún sentido. El cirujano plástico tiene la capacidad de saber cómo se disponen estas fibras para hacer los cortes, ¿cierto? Y así no queden cicatrices evidentes. Si corta al contrario un haz de colágeno, va a quedar áspero, va a quedar notorio cuando trate de juntar la herida, en fin. Pero si corta en el sentido de estas haces de colágeno, entonces no va a quedar una cicatriz. Claro, tienen que haber fibras de colágeno en todo sentido, porque si yo tomo mi piel, la tracciono en todo sentido, tienen que haber fibras destinadas para eso. El colágeno se opone al estiramiento, resiste la tracción, el colágeno. Fíjense bien, ¿por qué la matriz extracelular tiene fibras? Para oponerse a la tracción. ¿Para qué tiene sustancia fundamental amorfa con estas macromoléculas? Para oponerse a la compresión. Que sea comprimido, se opone esto. Que sea estirado, se opone en estas. De tal manera que mantiene su integridad. Y eso hace resaltar sus propiedades mecánicas. Ya, pero dentro del tejido conectivo denso, tenemos uno que es más denso. Y se llama tejido conectivo denso. ¿Qué palabra ocupó? Modelado. Modelado. ¿Sí? Modelado. Tejido conectivo fibrocompacto. También. Y por lo tanto, lo podemos poner aquí como variante. Tejido conectivo fibrocompacto. Ese tejido conectivo denso, ese sí que es denso. Podemos poner hasta 4 más. Porque hay muchas fibras. Y ahí, un ejemplo, los ligamentos, los tendones, las aponeurosis. ¿Sí? Células. Menos células. Sustancia fundamental amorfa, menos. De hecho, el cartílago fibroso que vamos a ver se parece a una variante de tejido conectivo fibrocompacto. El tejido cartilaginoso fibroso es como tejido conectivo denso. ¿Ya? Si yo pongo, por ejemplo, otro ejemplo aquí de tejido como adiposo, ¿cómo llenaríamos los más? ¿Cómo? ¿Alguien que se atreva a decir más? ¿Mm? Más célula. ¿Y cómo pondría? Dícteme los más. 5 más. 4. Dígame. Más. Ya, eso. Es como lo máximo, ¿cierto? Muchas células. Los adipocitos, típicos de este tejido. Fibras. Muy pocas, ¿cierto? En los espacios que quedan apretados entre adipocito y adipocito. Y este también. ¿Se dan cuenta? Si ustedes hacen este ejercicio
Con los tejidos conectivos que vean en el laboratorio, va a ser mucho más fácil entenderlo. Pero siempre tienen que buscar estos tres componentes, o sea, tienen que tratar de ver sustancia fundamental, células y fibras. ¿Ya? ¿Qué otro tejido conocemos o ustedes recuerdan de la clase? Que es como variante. Ya, pero el tejido elástico es fibrocompacto. El tejido conectivo reticular es más bien laxo. Sí, porque es muy blandito, muy frágil. Ya, tejido conectivo mucoso. Oye, ¿ese dónde lo podemos encontrar? Ya, si vamos a la selva africana, donde están los gorilas, y capturamos un gorila y le estudiamos el escroto, ahí hay tejido mucoso. ¿Quién va a conseguir una muestra? El más osado explorador. Ya, pero más cercano, en nuestras casas, o casas antiguas, grandes, con gallineros, en la cresta de un gallo. ¿Le han tocado la cresta a un gallo? ¿Cierto? Es blandita, es calientita. Adentro de la cresta, si uno le toma la cresta y se la aprieta así, es como apretar un poco el lóbulo de la oreja, pero más blandito. Y eso, ahí dentro de la cresta del gallo hay tejido mucoso. Ya, ahora nos vamos al humano. Partimos del gorila lejos, ya llegamos al gallinero en la casa. Y entonces llegamos al humano. El cordón umbilical. Ese tejido que rodea a la vena umbilical y a las dos arterias umbilicales, dentro, ¿cierto?, de esta estructura, rodeado por el amnios, ahí, entre amnios y estos vasos sanguíneos, grandes vasos sanguíneos, vamos a encontrar tejido mucoso, haciendo que este cordón sea más flexible, más blandito, que evite anudarse, porque ahí se interrumpiría la circulación. Entonces, ese tejido mucoso, ¿tiene células? Sí, tiene células. Pocas células si comparados con el laxo, por ejemplo, con el adiposo, pocas células. Fibras, escasamente fibras. Pero sí lo que tiene mucho es sustancia fundamental. Pues eso lo hace mucoso. Y aquí hay un balance hacia lo más líquido, hacia lo más amorfo. ¿Ya? Eso. Hagan por favor ese ejercicio con los otros tejidos que vamos viendo. Faltan variantes aquí. Tejido conectivo pigmentario. Tejido conectivo... bueno, el reticular, hay que agregarlo. Tejido conectivo elástico. Tejido conectivo mesenquimático. Faltan esas variedades. Sangre. Cartílago. Hueso. Bueno, cartílago lo van a poder llenar ahora cuando lo terminemos de ver. ¿Ya? Respondo a la duda de cómo es la diferencia entre tejido conectivo laxo y denso. Ya, entonces hay que fijarse en esos elementos. Agregué otros detalles, pero que ayudan también a todo el resto del curso. Fíjense muy bien, el alumno que pregunta es el alumno que más aprende, ya que el que escucha también aprende. ¿Ya? Yo aprendí mucho histología solo escuchando, porque aprovechaba todas las preguntas que hacían mis compañeros y escuchaba la explicación del profesor. Y yo lo iba comparando a mi microscopio, que era monocular lamentablemente, o sea, así todo el rato o así todo el rato. Acá no, usted tiene la ventaja de tener dos oculares, pero igual usted así. ¿Entiende? ¿Entiende qué pasa? Ya, pero bueno. Si alguien pudiera encender de nuevo aquello. Hay otra pregunta más, esta de cartílago es rápida, por eso me tomé el tiempo de... Aprovechen la instancia.
Profesor, al momento de ver el microscopio, ¿cómo podemos distinguir fácilmente la cantidad de céfira? Por los colores. La sustancia fundamental no se tiñe. Así que si vemos espacios blancos, pero que no sean artefactos, ¿ya? Descartamos los artefactos y ahí suponemos que está relleno de sustancia fundamental. Porque, bueno, no sé cómo explicarlo eso, pero en realidad los artefactos se ven desordenados, se ven como un plato roto, ¿sí? Con bordes ásperos. Cuando hay un artefacto y tú ves que un borde, un borde, calza con el otro como dos piezas de rompecabezas porque la muestra se ha rasgado. Esos son artefactos, ¿ya? Y ahora mismo vamos a hablar acerca de artefactos que se producen en el cartílago, ¿ya? Bueno, quedó sucio esta cosa, pero... Ya, puse ahí mi foto, porque no, un estudiante hicieron un monito de goma eva y dijo, profe, ¿se parece a usted? ¿Se lo podemos regalar? Sí, entonces lo pudo regalar. Así veo yo sin lente. ¡Ay, no! No voy al macrometro. Un poco más. Ahí. Ya, ahí, ¿cierto? Mejoró bastante. Faltaba inversión. Ya, ahí se ve mejor. ¿Estorba el reflejo de allá? ¿Molesta, no? Ya, bueno, vamos a ver entonces este tejido cartilaginoso. Características. Primero, funciones. Este tejido, ¿para qué sirve? ¿Qué funciones le podríamos otorgar? Es que es el tejido que conforma el primer esqueleto nuestro. Nosotros comenzamos con una armazón cartilaginosa y especialmente de cartílago hialino, ¿ya? Ese es el tipo de cartílago que conforma nuestro primer esqueleto. Luego, por un proceso de osificación endocondral, que lo van a hablar mucho en anatomía, el cartílago es reemplazado por tejido óseo, ¿ya? Se llama ese recambio de un tejido por otro, en este caso cartílago por hueso, osificación endocondral. Luego, ¿para qué sirve también? Para constituir un armazón flexible y resistente que impide el colapso de órganos que deben permanecer abiertos. Laringe, tráquea, bronquio, conducto auditivo externo, ¿ya? La tuba auditiva. 3. Sirve para crear una baja zona de roce entre piezas óseas opuestas, ¿ya? Articulaciones, y permitir un calce más estrecho entre ellas, mediante los meniscos articulares o los cartílagos de articulación, ¿no? Entonces, el cartílago, si ustedes ven, funciones mecánicas, de sostén, de soporte, de amortiguación, es decir, puras funciones que le otorgan los componentes de la matriz. Aquí no están participando las células de este tejido, sino que están participando los componentes de la matriz extracelular. ¿Duda aquí alguna? Bueno, aquí sea opuestas, pues, ¿no? Lo leí bien. Bueno, esa la copié en todo caso. No la escribí yo. ¿Por qué los órganos que están abiertos podrían colapsar? Por efectos de presión o por golpe, por traumatismo, ¿ya? Por ejemplo, cuando
en artes marciales dice ya un golpe mortal es acá, ¿cierto? Golpear la laringe, el cuello del oponente, es porque con ese golpe tú le puedes fracturar el cartílago, se quiebra, y la vía aérea queda obstruida y el oponente muere asfixiado. ¿Sí? Entonces, eso evita el cartílago. La tráquea debe permanecer abierta y por lo tanto el cartílago, los anillos traqueales actuarían ahí como soporte para que la tráquea no colapse en el ejercicio de inhalar, exhalar. ¿Ya? Si uno toma una manga de plástico, una bolsita de estas de helado, plástica, y trata de soplar, el aire pasa por la bolsa, porque la bolsa se dilata al exhalar, pero al inhalar se junta, se colapsa. Eso pasaría con la tráquea. ¿Sí? Dejaría pasar el aire en un sentido, pero no en el opuesto, por lo tanto ahí colapsa y no podemos inhalar. ¿Ya? Bueno, características generales. Dice acá, es un tipo de tejido conectivo, con función mecánica, soporte, protección. Está compuesto por dos tipos de células que le son propias, los condroblastos y los condrocitos. Y algo interesante, un fibroblasto también se pudiera diferenciar en condrocito, especialmente en la modalidad de fibrocartílago. ¿Ya? Entonces aquí hay condroblasto, célula joven, acuérdense de la terminación blasto, de blástula también, embrión muy joven, condrocito, célula más adulta, definitiva, ya más madura. Es un tejido con abundante matriz extracelular. ¿Qué presenta este cartílago? Especialmente presenta fibras de colágeno tipo 2. Estoy hablando principalmente por el cartílago hialino. Esta característica es más del hialino, que es el más abundante, por cierto. Pero también hay algo de colágenos tipo 9, 10 y 11. Ya dimos dónde estarían estos. Esos colágenos 9, 10 y 11 no forman fibras, forman fibrillas. Es muy finito, muy corto. Pero el colágeno tipo 2 sí forma fibras, pero más cortas y más angostas que el colágeno tipo 1, que es el más resistente. ¿Y dónde hallamos tipo 1? En los tendones, en el hueso. Ahí hay tipo 1. Bueno, también hay glicosaminoglucanos sulfatados del tipo condroitín sulfato y queratán sulfato. Es un tejido muy hidratado. 70-80% del cartílago es agua. Y se parece a los epitelios en que no es irrigado. En el cartílago no se desarrollan los vasos sanguíneos. No hay vasos sanguíneos que penetren en el cartílago. Hay una sustancia que aún no se descubre que produce el cartílago y que es una sustancia que frena, que inhibe la formación de vasos sanguíneos. ¿Ya? Ahora, existen 3 variantes de tejido cartilaginoso, que sería el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. ¿Qué los diferencia? Todos van a tener condrocitos, obviamente, pero los va a diferenciar la densidad, los componentes de la matriz, la localización en el cuerpo, donde los estudiemos, y por supuesto la resistencia que presentan a las fuerzas que los pueden deformar. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta lámina, de esta diapo? Ninguno. Sí, tampoco tienen nervios. Así que alguien diga, me duele el cartílago. No, me duele la matriz cartilaginosa. Está mintiendo. Y así le va a crecer la nariz. No, tampoco crece. No, al cartílago donde la atraviesa bases.
¿Cómo dice? Que atraviese el vaso sanguíneo el cartílago con el condilo. Atravesarlo no, porque ahí tendría que romper el tejido que lo envuelve. ¿Ya? La matriz genera una sustancia desconocida aún que inhibe la angiogénesis, la formación de vasos sanguíneos. Ya, sigamos. ¿Por qué se dice que los condroblastos están en la laguna? ¿Perdón? ¿Por qué se dice que los condroblastos están como en laguna? Son más laguna. La laguna, el espacio en donde se localiza el condroblasto o el condrocito preferentemente, ese espacio se llama laguna. ¿Ya? O sea, yo soy un condrocito y empiezo a fabricar matriz cartilaginosa y me quedo encerrado en la matriz, ese espacio que estoy ocupando es la laguna. Sería aquí como el aire que me está rodeando, matriz, y el espacio que yo estoy ocupando dentro de este aire, que lo desplacé, ¿cierto? Ese sería mi laguna. ¿Sí? Y a la laguna se le llama condroplasto, con P. Condroplasto. Otras características. Como no está inervado, como no está irrigado, entonces, ¿cómo es su tasa metabólica? ¿Cómo es la tasa metabólica? Baja. Por lo tanto, cuando un cartílago se quiebra, se rompe, se puede dañar, ¿cierto? Que se recupere es muy lenta cicatrización. ¿Ya? Las personas que se operan la nariz, no encontró una buena nariz para mostrarles. De eso deben haber muchas, ¿no? Pero hay cirugías plásticas rinoplastia ahí que quedan feas, ¿no? Y no se pueden volver a... Decían, no, si le va a crecer, espérese un ratito. No, pues ya quedó mal. ¿Ya? Se observan grupos isógenos, coronales y axiales. Bueno, ¿qué es lo que es esto? A propósito de que el cartílago crece de dos maneras, de la manera aposicional e intersticial, la evidencia de que el cartílago está creciendo, está aumentando, es que se pueden formar grupos isógenos coronales y axiales. Ya lo voy a explicar, pero un grupo isógeno significa condrocitos que derivan de un mismo progenitor. Es como un clon de condrocito. Si un condrocito se divide por mitosis, genera dos condrocitos. Si esos dos condrocitos se dividen por mitosis, 4 condrocitos. Y ese crecimiento es debido a las mitosis, ¿sí? Pero hay de dos formas: crecimiento aposicional e intersticial. Y ahí eso va a llevar también a que se formen, según las presiones del cartílago, dos tipos de grupos isógenos. Porque como la matriz es espesa, los condrocitos, una vez que se dividen y se reproducen, no se puede ir cada uno por su cuenta, quedan atrapados también ahí. Condrocitos en una misma laguna forman un grupo isógeno. Luego ya se irá formando algún tabique entre ellos y se irán separando, ¿no? Bueno, hagamos una conexión con nuestra realidad. ¿Qué tiene que ver ese tiburón, que por supuesto no es real? No piensen que es un tiburón amaestrado. No tienen cerebro como para ser amaestrado. Es muy chico. Lo que más abunda en el cerebro del tiburón son los bulbos olfatorios, de un olfato muy, muy desarrollado. Entonces, el tiburón es un pez primitivo, evolutivamente hablando. Es un pez que tiene un esqueleto de cartílago. Por eso entonces que en estas tiendas de productos naturales se vende cartílago de tiburón, ¿ya? Como si yo tengo problemas de articulación, entonces comiendo cartílago podría tener una regeneración de mis cartílagos. Nada comprobado, ¿sí? Entonces, a todos los peces con cartílago, con esqueleto de cartílago, se les llama condrictios, peces
cartilaginosos. Las mantarrayas, el pez martillo, el tiburón. Y hay otros más. Ahora, uno de los daños que está afectando a nuestra población, porque estamos envejeciendo más, son los daños articulares. Y en las articulaciones hay cartílago hialino, hay cartílago fibroso también. Y ocurre que si este es el cartílago hialino, cartílago articular, que entonces ayuda a evitar el roce con el otro hueso, entonces si este se empieza a dañar, a corroer, a erosionar, va a generar inflamación, dolor, aspereza, ¿no? Es como si alguno que tenga artrosis, por ejemplo, pues es como si tuviera arena ahí en medio. Es áspero el desplazamiento de un hueso con otro. Y este cartílago se puede ir entonces dañando, acompañado de inflamación. Esto está en aumento en nuestra población. La tercera edad ya está sufriendo de ¿Hará bien Osteoarthritis que auspicia esta clase? Yo comercio todo. ¿Ya? Bueno, no hay estudios científicos, igual que el cartílago de tiburón, ¿sí? Aunque hay gente que dice, no, si me hace muy bien. 3 frascos, promoción. ¿Ya? Entonces, hará bien, hará mal, será puro comercio, como la Coca-Cola antes se vendía como medicamento. ¿Ah? Bueno, el primer cartílago que vamos a estudiar es el hialino. ¿Dónde se localiza? En el esqueleto del feto, ya dijimos. ¿Dónde más? Bueno, el cartílago de la caja torácica, los cartílagos costales, ¿no? Aquellos que unen la costilla con el esternón. Eso es de hialino. ¿Dónde más se ubica el cartílago hialino? En las articulaciones, cartílagos articulares, ¿ya? Y aquí hay una imagen que delata la función del cartílago articular. Actúa como un amortiguador. Y los amortiguadores son ciertos estos resortes que hay en los vehículos, ¿ya? Entonces, actúa como amortiguador del impacto que significa correr. Cuando alguien dice voy a hacer deporte y voy a ponerme a correr, oye, primero evalúa cómo están tus articulaciones, porque te las puedes fregar. O sea, la intención es buena. Quiero trotar, correr para... No, pero el correr significa traumatizar la articulación de la rodilla fuertemente. Tobillo, ¿ya? Y si no se ocupa el calzado adecuado, peor, ¿ya? Hoy día la tecnología ayuda mucho a evitar ese impacto. Lo mejor es caminar. El hombre está hecho como para una pierna caminadora más que corredora. Los insectos tienen distintas patas, patas trepadoras, patas corredoras, patas caminadoras, y nosotros tenemos también pata caminadora, ¿ya? No trepadora, ni todo lo demás ya es exigir al cuerpo. ¿Dónde más el cartílago hialino? Bueno, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, los bronquiolos. Pero ¿qué va pasando con los cartílagos? En la medida que el árbol bronquial va haciéndose más y más pequeño. Bueno, ¿qué forma tiene el cartílago en la tráquea? El cartílago hialino. Anillos incompletos, en forma de U. ¿Y por qué? Porque atrás se ubica el esófago. Si hubiera anillos completos en la tráquea, cuando tragamos el bolo alimenticio iría pum, 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 como una pelota por una escalera. O sea, sentiríamos todos los peldaños. No, entonces son anillos incompletos para dejar que el esófago se aloje, se acomode ahí y el bolo alimenticio pase suavemente sin que lo sintamos. Pero ¿qué pasa acá ya en los bronquios? Aquí ya los anillos son completos. No hay nada detrás, entonces se mantienen completos. ¿Y qué pasa ya en los bronquios más pequeños o bronquiolos? Ya los anillos se convierten en placas de cartílago.
porque no pueden haber anillitos de cartílago, se estrecharía el lumen del bronquiolo. Bueno, y después ya de las placas ya no hay más cartílago en estas estructuras. Por eso que los bronquiolos más pequeños no tienen cartílago, y cuando alguien ya produce un exceso de moco, esta vía aérea se obstruye, se tapa, ya impide el paso del aire. Entonces el aire ya no llega a los alvéolos. Entonces ahí una bronquitis obstructiva es porque esos conductos se taparon de moco. ¿Qué estaría fallando ahí? ¿El reflejo de toser? ¿O está fallando la acción de los cilios? O si no falla ninguno de estos dos, la producción de moco es mucha. ¿Sí? Bueno, hay un cartílago, me voy a tener aquí, que se ubica en los extremos de los huesos largos. Si hay una función que poner, que agregar a las primeras, y que no tiene que ver con lo mecánico, es el cartílago epifisiario, de tipo hialino. Este cartílago epifisiario, que se ubica ahí, en esta región, ¿ya? Entre la epífisis del hueso y la diáfisis del hueso, ahí estaría el cartílago, la placa de crecimiento también llamado, ¿ya? Aquí tenemos la epífisis, la diáfisis, y ahí en medio, ¿cierto?, la línea donde estaría el cartílago de crecimiento. A ese me refiero. Bueno, ese cartílago, que es de tipo hialino, permite el crecimiento en longitud de los huesos. Cuando ustedes hagan algún examen a algún niño que lo encuentra que es chiquitito para la edad, se les manda, ¿cierto?, a hacer una radiografía de su mano para ver si las falanges tienen todavía este cartílago de crecimiento. Si lo tiene, todavía este niño va a crecer. Si ya no lo tiene, se quedó enano. Bueno, ustedes le dirán de otra manera. Va a ahorrar en ropa, señor, ¿no? Talla chica. Bueno, pero ahí le pueden dar o derivar al especialista endocrinólogo, ¿cierto?, que le va a dar las hormonas para que pueda crecer. O al traumatólogo para que ahora por otras técnicas elongue los huesos, ¿no? Los fracturen, le pongan un arnés externo y obliguen la osificación. Bueno, aquí tenemos entonces el cartílago, y es parte de pregunta de prueba para que le hagan asterisco. Aquí tenemos un cartílago de crecimiento, de ese cartílago epifisiario. Bueno, en este cartílago se distinguen estas zonas, ¿ya? Primero arriba, zona de reposo, en donde el cartílago hialino tiene el aspecto del cartílago hialino habitual. Yo miro el cartílago de la tráquea, de cualquier anillo, miro este cartílago en la zona de reposo, igual, idéntico. Sin embargo, después, más abajo, viene la zona de proliferación. Y aquí vemos entonces que un condrocito se divide activamente en respuesta a un estímulo hormonal, obviamente, la hormona del crecimiento. ¿Y qué hacen los condrocitos aquí en esta zona? Se empiezan a hacer mitosis, 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 mitosis. Y se forman grupos isógenos axiales, que son grupos isógenos así alargados. Ese sería un grupo isógeno axial en un eje. ¿Sí? Bueno, zona de proliferación. Sigamos avanzando más hacia la diáfisis. ¿Y qué vamos a encontrar? Que estos condrocitos luego empiezan a aumentar su tamaño. ¿Ya? Más grande, más grande, más grande. Y eso se llama entonces zona de hipertrofia. Los condrocitos se hipertrofian, aumentan de tamaño. Y eso antecede a su muerte. Luego viene la zona, ¿cierto?, en donde ellos mueren, dejan los espacios vacíos, los condroplastos quedan solos, y estas lagunas vacías, ya sin el condrocito en su interior, es invadida por tejido, por osteoblastos, por ejemplo, que empiezan a producir hueso. Y el hueso se empieza a depositar en esta zona, ¿ya? Entonces aquí hay zona de
de cartílago calcificada por invasión de tejido osteogénico. ¿Ya? Entonces, zona de reposo, zona de proliferación, zona de hipertrofia y zona de calcificación. Pero en esta parte ya los condrocitos hicieron apoptosis, murieron. Cuando el crecimiento se detiene, este cartílago epifisiario desaparece, ya no está. Y la epífisis conecta directamente con la diáfisis. Entonces una radiografía es fácil pesquisar si está o no este cartílago aún. ¿Sí? ¿Por qué las mujeres en promedio quedan en una estatura más baja que los hombres? Estoy hablando en promedio porque hay hombres chicos y mujeres altas y viceversa, ¿no? Pero en promedio un hombre es más alto que la mujer. Porque la mujer madura sexualmente antes, 1 o 2 años antes. Y las hormonas sexuales afectan este cartílago. Inhiben este cartílago, la hormona de crecimiento. Entonces, si una persona madura sexualmente antes, se va a quedar de baja estatura, va a dejar de crecer. O sea, mientras la infancia más se prolongue, más crecimiento en estatura. Mientras un niño se acueste regularmente cada día a la misma hora, va a crecer más que alguien que sea desordenado, que un día a las 2, que un día a las 3, un día a las 1, a las 2. Eso genera todo un desorden. La hormona de crecimiento se libera así como entre las 10 de la noche y las 12 de la noche. Ahí hay acción de esta hormona. Pero para eso hay que ojalá estar dormido para que funcione bien. ¿Ya? Bueno, y también estudio de niñas ciegas de nacimiento maduran sexualmente antes. Porque también hay en la maduración un reloj biológico que se relaciona con la luz solar. La retina recibe el estímulo luminoso y de ahí, ¿cierto?, a la glándula pineal. Y de la glándula pineal entonces el reloj biológico funciona o no funciona. En una niña ciega que no tiene idea de luz ni de oscuridad, solo ve oscuridad, no conoce la luz, entonces obviamente va a madurar sexualmente antes. ¿Ya? La sustancia que libera la glándula pineal, la epífisis ahí, el epitálamo en esa región, inhibe al ovario. Y si no está esa inhibición, madura el ovario antes. Ya, ahí esa diapo la dejé para que ustedes traten de estudiarla después y marcar aquí qué zona es esta, qué zona es esta, cuál es esta. ¿Ya? Entonces ahí hay cartílago epifisial. No puse la flecha porque no alcancé el tiempo, pero ustedes tiran la flecha. Y esta sería, el cartílago es metabólicamente activo en cuanto a recibir señales externas. Y aquí tenemos ese cartílago, por ejemplo, obedece a la hormona del crecimiento, a la paratormona, a la calcitonina, a los glucocorticoides, a la vitamina D. ¿Ya? Y eso llevaría ¿a qué? A la mineralización de la matriz extracelular. Entonces ahí hay distintas hormonas y efectos en el cartílago ahí. Este puntero está medio fallado, ¿no? Ahí, y luego acá en la parte de la osificación. Como dice ahí abajo, también diapo copiada, entonces lo notan al tiro, ¿no? Plagio, ¿ya? Bueno, ahí le iba a ahorrar este 7, pero igual saben que es copiado, ¿ya? Entonces ahí dice, ahí la flecha indican acción y aquello que está trunco, inhibición. ¿Ya? Cartílago elástico o hialino. Este se parece mucho a un corte de oreja. Cuidado entonces con confundirse. En una gincana, cuando la hizo el profesor Iván Ahumada, puso cartílago elástico y todos marcaron, cuando vieron la foto, adiposito. Se generó un caos.
todo por una muestra de cartílago. Pero esa imagen ahí se parece al cartílago elástico. ¿Pero qué me haría a mí pensar que no es oreja? El epitelio. ¿Qué epitelio ve usted? Eso tiene cilios. Tiene cilios, perfecto. Esto es tráquea, entonces la tráquea tiene hialino. Eso. Eso es lo que tienen que aprender a ver. ¿Ya? Ayer pasó una experiencia. No lo voy a decir después. Ya, bueno, ahí está el cartílago. Y aquí está la célula famosa. Esa célula se llama condrocito. Es una célula que tiene forma generalmente redondeada, ovoidea, y tiene un núcleo claro, cromatina laxa, solamente heterocromatina pegada a la carioteca, como vemos ahí, un nucleolo prominente porque es una célula que produce material para la matriz, proteína, y tiene un desarrollo de sus orgánulos, ¿no? Pero el condrocito es la célula del cartílago maduro. El condroblasto tiene lo mismo, pero mayor cantidad de organelos, de Golgi, de retículo rugoso. ¿Ya? Ahora, este condrocito está ubicado en su condroplasto, que es su laguna. Como este tejido se deshidrata al hacer los preparados histológicos, vamos a encontrar ahí una separación entre el condrocito y el borde de su laguna, o margen. Bueno, en anatomía van a saber que borde significa filoso y margen. Entonces, en anatomía se ocupan más los márgenes como concepto. ¿Ya? Por lo tanto, ese sería, si yo indico ahí, el condroplasto, la laguna que se pone en evidencia porque el condrocito está deshidratado. Bueno, ¿qué rodea al condrocito? Inmediatamente aquí se ha descubierto, porque antes no se hablaba, esta es una imagen como antigua. Entonces, acá se dice, lo que rodea un condrocito es la matriz, que se divide en territorial, la matriz que está inmediatamente en torno al condrocito, y la matriz interterritorial que está entre condrocitos. Entonces, fíjense muy bien, lo que rodea a un condrocito son 3 capas de matriz. Hay una zona que se llama, rodeando inmediatamente, voy a tomar en cuenta este mismo esquema, rodeando inmediatamente al condrocito, una cápsula, que aquí no está indicada. Esa cápsula puede tener un espesor que va de 1 a 3 micrómetros. ¿Ya? 1 a 3 micrómetros. Y en esa cápsula es donde uno encuentra esos colágenos raros, tipo 9, tipo 10, tipo 11. ¿Por qué un condrocito necesita una cápsula inmediatamente rodeando su condroplasto? Es para que no se dañe cuando el cartílago es comprimido. Esa es la explicación que se le encontró. La cápsula que rodea inmediatamente al condrocito sería una cápsula protectora para que el condrocito no sea comprimido cuando el cartílago se aprieta. ¿Ya? Luego, por fuera de esa vamos a encontrar la matriz territorial, y esa alcanza mayor grosor. ¿Ya? Esa matriz territorial que rodea cada condrocito se tiñe más basófila por la presencia de los grupos sulfatos, de los glicosaminoglicanos. Y eso formaría la matriz territorial. Y más alejado del condrocito, la matriz interterritorial, que se tiñe más pálida, porque esa tiene ya más colágeno que glicosaminoglicano. Esa sería la explicación tintorial de cómo se tiñe. ¿Sí? ¿Pero cómo se llamaba? Se llama cápsula. ¿Sí? O matriz capsular también.
para seguir hablando de matriz capsular, matriz territorial, matriz interterritorial. Aquí están los componentes de la matriz. ¿Perdón? La laguna es el espacio, el hueco. Por ejemplo, cuando tú haces cubos de hielo, pones el agua, si el agua fuese lo que va a rellenar... Ya, eso. Ya, eso. Lo que queda. ¿A dónde uno ve condroplasto? ¿Dónde acabamos de ver condroplasto? En la zona de calcificación, después de la hipertrofia. Ahí quedan puros condroplastos vacíos y por eso pueden ser colonizados por el tejido osteogénico, por los osteoblastos. Ya. Interesante esto que les voy a mencionar. Yo les dije que ¿qué componente de la matriz evita la tracción? El estiramiento del cartílago. Las fibras de colágeno. ¿Qué componente de la matriz evita la compresión? La sustancia fundamental. Fíjense muy bien. Aquí hay moléculas de... Supongamos que este es ácido hialurónico. Esto que está con la línea segmentada. El ácido hialurónico es una molécula gigante. Gigante. Ya. Y unido a esa línea de ácido hialurónico, vamos a encontrar los proteoglucanos. Este es un proteoglucano. Una molécula que tiene un filamento de proteína a la cual se unen como ramitas los glicosaminoglucanos. Los GAGs son estas rayitas. La proteína, la del medio. Todo este conjunto, proteoglucano. ¿Y a quién se pega un proteoglucano? Al ácido hialurónico. Entonces forman como una gran escobilla en el fondo. Pero ¿qué es lo que interesa aquí? El cartílago tiene un alto contenido en agua. ¿Por qué motivo? Porque los glicosaminoglicanos, al tener grupos sulfatos que son aniónicos, con carga negativa, estos grupos cargados negativamente atraen al agua, que es polar. Y el agua entonces moja todas estas moléculas. Y al mojarlas, entonces, estas moléculas se embeben de agua. Quedan hinchadas de agua. Bueno, ¿hasta cuánto resiste el cartílago cuando se le comprime? Si al cartílago se le comprime, el agua sale del cartílago, se escapa. Se escapa de aquí, de estas moléculas entre medio, y sale del cartílago. Y el cartílago reduce su volumen. ¿Sí? Ahora, sale agua cuando se comprime. Y cuando se deja de aplicar la fuerza, el agua regresa, como una esponja que se vuelve a llenar. Pero la pregunta es, ¿y hasta dónde se comprime? ¿Hasta dónde aguanta la compresión? El agua ya salió, o la gran cantidad de agua salió. ¿Hasta dónde se resiste la compresión? Hasta la fuerza de repulsión entre cargas negativas iguales. Si esto ya no tiene agua en medio y yo sigo apretando, voy a obligar a que las cargas negativas se acerquen. Y al acercarse voy a llegar hasta un límite que es la repulsión entre cargas similares. Interesante, un fenómeno físico que se opone entonces a la compresión. ¿Ya? Hasta ahí sería el límite de compresión. Ya, si la presión es extrema, el cartílago terminaría rompiéndose, quebrándose. Bueno, esta sería entonces la imagen de un cartílago hialino de la tráquea. Reconozcamos sus componentes. Ya, ustedes me van diciendo los nombres que podríamos encontrar. Aquí, para que sea más facilito. Condrocito. Ya. Fíjense que aquí se ve un punto oscurito, se ve un citoplasma un poco rosadito,
y se ve un espacio blanco. Ese sería el condroplasto. Ya, este mismo rotulado lo van a ocupar en el laboratorio, no lo voy a volver a hacer, ¿ya? Porque una lata hacerlo todas las veces. Condroplasto. Esa sería la laguna. Esa línea que está justo ahí, más marcada, sería entonces la matriz capsular. ¿Ya? Ahora, por fuera, algo que se note un poco más morado, como lo describí, aquí puede ser, ese sería matriz territorial. Y esto más claro ahí, matriz interterritorial. Ya. ¿Se observará algún grupo isógeno? Que veamos dos condrocitos dentro de una misma laguna o algo parecido. Ya. Hay que fijarse en aquellos grupos que están más juntitos. Ese podríamos rotular como grupo isógeno. ¿De qué tipo? Axial, que ya lo vimos en el cartílago proliferativo, o coronal. Grupo isógeno, entonces coronal. Muy bien. Nos falta el condroblasto, que sería el condrocito joven. Bueno, estos condrocitos que vamos viendo más aplastados, paralelos a la superficie del cartílago, son condrocitos también. Pero los más aplastados y que están justo cuando dejamos de ver matriz, es decir, esos son condroblastos. Los condroblastos se localizan en una sola capa como un epitelio plano simple en la capa interna del pericondrio. Esto que está aquí se llama pericondrio y es un tejido fibroso y vascular que envuelve los cartílagos. Bueno, no todos los cartílagos tienen pericondrio, pero el cartílago hialino sí tiene pericondrio. Ya, a donde están los condroblastos, que son células condrogénicas, esa se llama la capa celular del cartílago, del pericondrio. Y por fuera, esa sería la capa fibrosa del pericondrio. Y en esa capa fibrosa hay fibroblastos y hay colágeno tipo 1. Así que cuando vean una muestra de tráquea, esto debiera verse más rosado y esto más morado. En la foto aquí no se nota mucho, pero el pericondrio tiene dos capas: fibrosa externa, celular interna. ¿Cómo se nutre el cartílago? Por difusión. Si hay pericondrio, los vasos sanguíneos que uno pudiera encontrar aquí en esta capa, de ahí difunde los nutrientes por la matriz espesa para llegar a cada uno de los condrocitos. ¿Notan algo aquí, una norma, una regla que se está cumpliendo? Que los condrocitos son aplastados bajo el pericondrio. ¿Por qué? Porque traen la forma todavía del condroblasto. Pero en la medida en que nos acercamos a la línea central de la placa de cartílago, los condrocitos van redondeándose y aumentando de tamaño. Los condrocitos más grandes siempre van a estar en la línea media. Los más pequeños bajo el pericondrio o más cercanos al pericondrio. ¿Ya? Todo cartílago que tenga pericondrio es capaz de crecer de manera aposicional, porque se van agregando nuevas capas de condrocitos desde el pericondrio hacia el cartílago. Crecimiento aposicional. Cuando hay grupos isógenos,
Eso es crecimiento intersticial. ¿Ya? Es lo que habría que... bueno, a ese de ahí le vamos a poner fibroblasto, porque es parte del pericondrio fibroso, y aquí vamos a poner colágeno tipo 1. Ya, eso. Ya, nos quedan 6 minutos. Profe, tengo una duda. ¿Cuál sería? El tipo de crecimiento, que dijo que si tiene pericondrio es crecimiento posicional y si tiene un grupo isógeno es otro crecimiento Intersticial. intersticial. Sí. Pero ahí tienen los dos este cartílago. Aquí este cartílago tiene los dos tipos de crecimiento. Si tiene pericondrio, aposicional. Si tiene estos grupos isógenos ahí, entonces intersticial. Intersticial se caracteriza porque es fagocitosis. Claro, Y el otro no sé. también. Porque ese condroblasto se puede dividir también por mitosis y generar otro condroblasto. Mantenerse la línea, pero originar otros que se van a ir desprendiendo y van a quedar incluidos en la matriz. Y en la laguna también parte por un condroblasto. Sí. Se divide En la laguna no, pues condrocito que genera condrocito. Ahora, cuando el cartílago se degrada, es el propio condrocito que puede formar más matriz o degradar la matriz. Tiene acción condrogénica y condrolítica el condrocito. Es capaz de hacer las dos funciones. Ahora, ¿quién es más basófilo, el condrocito o el condroblasto? El condroblasto, porque es más activo metabólicamente. Bueno, ahí es para mostrar el cartílago elástico que está en el pabellón auricular. Y cuando se ponen alguno que otro piercing, se están perforando ese cartílago. ¿Ya? ¿Y cuánta plata invirtió en hacer eso? Harto, ¿no? ¿Cuánto vale el hoyito? 500. ¿Ah? 500. Ah, 1500, sumamos. Ya, este es el cartílago elástico. ¿Verdad que se parecen a adipocitos? Ya, por eso fue confundido. Ahora, ¿qué me hace a mí distinguir que no son adipocitos? Es que si miro hacia arriba, voy a ver. ¿Qué veo ahí arriba? ¿Qué es eso de ahí? Epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Este epitelio es estratificado plano y ese es queratina. Queratinizado. Es piel. Entonces aquí hay epitelio, la epidermis y ahí hay dermis. Y estamos entonces en una oreja. Y ahí es una glándula sacular, sebácea. Y ahí hay un pelo, ¿sí? O sea, cosas que ya conocen. Ya, y aquí está el cartílago elástico. Tiene pericondrio ahí, pericondrio acá, y los condrocitos que son enormes. Más no se ven los condrocitos, se ven los puros condroplastos. Ahí hay citoplasma de un condrocito. Bueno, la característica principal de este cartílago elástico, que en la matriz, además de colágeno tipo 2, hay fibras elásticas. Aquí estas fibras se tiñen con orceína. Y por lo tanto, fíjense ustedes aquí como los condrocitos son grandes, en fin, y las fibras elásticas están recorriendo toda la matriz. Esto le otorga al cartílago elástico la propiedad de ser muy flexible. ¿Dónde encontramos cartílago elástico además del pabellón auricular? No, acá es hialino. En el conducto auditivo, ¿sí? En el CAE. Crédito aval del Estado. Pero bueno, coincide, pero no es conducto auditivo externo. Ya, aquí está otra vez cartílago elástico.
Los hinchas de la U vemos que aquí hay como un búho, sí, una lechuza. Pero solo los hinchas de la U. Los del pueblo no la ven. Y que la B nos encontramos igual. Y el tercer tipo de cartílago es el fibrocartílago. Se muestra este hueso, la mandíbula, porque no, nadie me dijo, pero no es mandíbula eso, ¿no? Porque el cartílago fibroso se encuentra, por ejemplo, ahí en la sínfisis púbica. ¿Ya? ¿Dónde más hay fibrocartílago? En los meniscos, los famosos meniscos, que ayudan a amortiguar también a los cartílagos articulares. Rotura de menisco ahí, ¿cierto? Ese es el aspecto del cartílago fibroso. Se parece mucho a un tendón. Cuando vean un tendón, se parece a él. Ahora este, sí, bueno, en realidad no lo han visto todavía, pero cuando lo vean, digo, se parece a este. ¿Qué abunda? Abunda el colágeno tipo 1. Por eso que se tiñe más acidófilo. Y los condrocitos, que son pequeñitos, por la presión que hay, ¿no? Este cartílago soporta mucho peso, está adaptado para soportar mucha presión. Este cartílago presenta grupos isógenos axiales. Que estén en hilera ahí, es un grupo isógeno axial. Axial, axial, axial. Por la presión de las fibras de colágeno que obviamente dan la estructura a este cartílago. Este cartílago no tiene pericondrio, así que solamente crece de manera intersticial. ¿Dónde también podemos encontrar cartílago fibroso? En un disco intervertebral. Este disco tiene una cápsula ahí por fuera de cartílago fibroso y tiene un núcleo pulposo que actúa como una almohadilla. En este disco pulposo hay restos de la notocorda, nuestra primera línea que marca el eje del embrión. Ahí está rotulado ya, para que a partir de esta imagen ustedes puedan reconocer cuando vean cartílago fibroso. En una muestra de menisco tenemos. Está todo destrozado porque se opera y se va sacando como por migaja. Entonces, es lo que hay. ¿Ya? Tejido cartilaginoso, pero fibrocartílago. Ya, y esa es la última diapo. 11:42, casi le apuntamos. Entonces aquí tienen ustedes que rellenar, si han entendido esta clase, o con lo que lean después, van rellenando las características diferenciales. Si lo hacen bien y llenan sobre el 80% de los cuadritos, bien. Si llenan menos, mal.